Era Lisa Stansfield haciendo The Real Thing, la cosa en serio, la cosa seria, la cosa de verdad, ¿viste? Y está en serio. Porque cuando llega el momento y ya está, y se dejan de joder. Claro. Nos ponemos serios y bueno, ya les contábamos todas las cifras, pero queremos ahora hablarlo con un experto y para eso tenemos ya en contacto al doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso e integrante de la mesa directiva nacional del Colmed. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en unos tacos que son para no creerlo, en Viña del Mar, wow. La avenida San Martín, en un recorrido que normalmente toma en verano 1 hora y hoy en día es una tarde indistinguible del horario de verano. Chuta, ¿y va a algún turno médico o vaya camino a su casa? Vengo de vuelta de la clínica donde trabajo en las tardes hacia mi casa. Pucha, mucho ánimo, porque debe estar agotado, me imagino, con todo lo que está pasando también. Más que agotado, estoy un poco triste y un tanto defraudado porque de verdad, tengo que decirlo, esa es la sensación que me embarga cuando recibimos esta respuesta de parte de quienes constituían y cómo trabaja el comité asesor, que tantas veces se planteó que quienes fundamentaban las decisiones que se estaban tomando era precisamente este comité. Y bueno, para nosotros el hecho de pedir la información es porque queríamos rebatir con argumentos técnicos algunas de las decisiones, por ejemplo, el permiso de movilidad, que para nosotros como quinta región es el permiso de vacaciones 2.0. Justamente. Que llega en un peor momento que lo que era para nosotros el permiso de vacaciones, pero aún así triste porque en el fondo uno espera que en una democracia moderna, con una tradición republicana como es nuestro país, las cosas se hagan con un fundamento distinto y que acá, más que estar centrado en dogmatismo, ideología o formas prismáticas de ver la realidad, frente a una catástrofe sanitaria como la nuestra, lo que se haga es recoger la opinión de los expertos, ampliar la mirada lo más posible y generar soluciones para evitar el sufrimiento y el dolor de la gente, que es lamentablemente lo que hemos estado viviendo en una crisis sin precedentes. Sí, Ignacio, en un estado de Australia con 27 casos confirmados nuevos de COVID, llamaron a cuarentena 1 semana. Hoy en nuestro país con 8.117 nuevos casos se está entregando este pase de movilidad. Pierde absolutamente validez el comité asesor, ¿no? Lo que pasa es que creo que es muy buena tu comentario y tu pregunta porque hay dos formas de enfrentar el COVID actualmente, que en realidad una de ellas tiene un verdadero resultado positivo y es tratar de administrar los contagios esperando esta inmunidad de rebaño, que es la propuesta de Chile desde el año pasado, propuesta fracasada y que tiene más de 36.000 fallecidos y más de 1.3 millones de personas contagiadas como secuela, o una propuesta seria de ir a cortar la cadena de contagio llevándolos a cero o lo más cercano a cero. Y acá viene lo interesante, cuando tú buscas esa propuesta, primero inspira, porque vaya que inspirador tratar de cortar este virus y retomar el control de nuestra vida lo antes posible. Pero requiere trabajo, porque esto no ocurre solo y requiere un trabajo intenso, desde la comunidad, desde el territorio hasta las autoridades. Una comunicación de riesgo seria, un testeo masivo, una trazabilidad muy potente, pero, y aquí viene lo importante, cuando tú tomas las medidas a tiempo en medicina, por dolorosa que sean estas, la intensidad de las medidas siempre es mucho menor. Y en este sentido, cuando el Estado de Adelaida toma esta decisión por este aumento en el número de casos, el tiempo que ellos requieren y las zonas que deben ser cuarentenadas o confinadas son mucho menores con estos 27 casos actuando a tiempo, que si ellos dejan que los 27 se transformen en 50, los 50 en 100, porque todavía con sus hospitales ellos podrían manejar 100 contagios y podrían manejar 200 y 500 y 1000, pero toman la decisión de no tolerar que los contagios se descontrolen, porque es precisamente ahí, cortando la cadena de transmisión, en la cual tú salvas vidas realmente. Y fíjate que hay países que teniendo menos porcentaje de vacunación que los nuestros, tienen menos contagio porque han decidido cortar el contagio como primera herramienta del término de esta pandemia. ¿Qué pasa con la responsabilidad de la gente, por otro lado, Ignacio? Porque por un lado, claro, hablamos que el gobierno debería hacer esto, debería hacer lo otro, aquí que allá, pero también la gente tiene responsabilidad importante, ¿no? Sí, pero igual es difícil plantear, por ejemplo, que
que una persona que se levanta a las 5:30, 6 de la mañana en Santiago para ir a su trabajo, Claro. o acá en Playa Ancha para ir a una construcción que está en Concón, ¿cuánta es su responsabilidad o hasta qué punto queremos plantear que él es responsable de contagiarse si ese contagio ocurre en el metro, en la micro, en el transporte público en general? A eso voy, justamente. Entonces yo los culpo hasta qué punto. Por supuesto que cuando hay actividades que son de moderado o alto riesgo y la gente acude a ellas de forma libre, yo podría criticarlo, pero es fácil criticar, incluso juzgar desde una posición de comodidad, pero es difícil, o al menos resulta mucho más importante tratar de entender cuál es el mecanismo, cuál es el fenómeno que explica estas conductas. Y yo también tengo que plantear que si una autoridad te dice Claro. que Sal los tranquilo. abuelos vayan y abracen a sus nietos, que después vamos a culpar a los nietos que hayan contagiado a los Claro, abuelos cuando tenemos 8.000 casos, Justamente. cuando a ti te dicen que es seguro abrir un mall en fase 2, una Con los multitienda. aforos que hay, además. ¿Tú de qué manera le transmites entonces al ciudadano? No confía en su autoridad lo está engañando. Eso es lo que nosotros, yo soy más bien del terreno de las confianzas, de construir trabajando juntos, y me cuesta mucho criticar a la autoridad, me cuesta porque tiendo a pensar que ellos, igual que nosotros, quieren lo mejor para todos. Pero cuando uno se va encontrando con estas respuestas, cuando uno se va encontrando con decisiones que lejos de tener una base, un fundamento científico, tienen más bien una base política, económica, cuando el ministro, en vez de enfocarse en mejorar el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, critica al doctor Canals por su predicción, y el ministro Belolio dice, ¿quién es este experto que habla de 8.000 casos? Y como el hombre es dueño de su silencio, pero prisionero de sus palabras, luego le resuena de golpe las propias autoridades sanitarias informando 8.000 casos. Y en vez de enfrentar esto con humildad y decir, saben que tienen razón, estamos teniendo más casos que los que el país debiera tener, nos devuelven conceptos como si acaso la gente cree que el gobierno esparció este virus para de alguna manera generar la enfermedad. Nadie ha dicho nunca eso. Claro. El ciudadano común no cree que el gobierno generó esta enfermedad. Lo que cree el ciudadano común probablemente es que con un conjunto de medidas sociales, ayudas económicas directas, universales, rápidas, más un conjunto de medidas sanitarias enérgicas, intensas, de breve tiempo, pero de alto impacto, probablemente podríamos estar como está Portugal, probablemente podríamos estar como está Nueva Zelanda, como está Australia, como está Vietnam, y no necesariamente como los que estamos viviendo, que es como el día de la marmota. Sí. Salimos de la cuarentena, pasamos una fase 2, volvemos a entrar a la cuarentena. Fíjense que hay un concepto muy brutal acá. La fase 2, en la región de la que yo soy presidente del Colegio Médico, nosotros estuvimos casi 100 días en fase 2, entre enero y marzo, antes que entráramos a cuarentena, y en esos 100 días los casos se duplicaron aproximadamente cada 4 semanas, y fuimos pasando de 1.000 casos en diciembre a casi 4.000, que fue cuando entramos en cuarentena. La fase 2 en nuestra región, con comunas tan importantes como Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué, no sirvió para bajar o contener los casos, sino que se mantuvo un alza, y eso te hace repensar, del punto de vista empírico, o sea, en la realidad misma, de qué manera la fase 2 sirve entonces para hacer una transición y ayudar a bajar los casos. No ayuda. Claramente no sirve. No ayuda. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué otros países tienen una fase 2 donde los casos disminuyen y en la nuestra no? En parte porque en la fase 2 se mezclaron actividades de moderado y alto riesgo que no debieran estar en esa etapa, como por ejemplo la apertura de los malls o de las multitiendas, que mucha gente podrá decir, pucha, es que yo no creo haberme contagiado ahí, sí, pero cuidado, son lugares cerrados, con una ventilación deficiente en muchos casos, y que se llenan de gente. De hecho, ustedes vieron, apenas salieron las primeras comunas de la región metropolitana de cuarentena, ¿qué ocurrió? Corriendo el shopping. Sí, pero yo puedo juzgar esa conducta si la autoridad me dice que es seguro y que está posible, si la autoridad lo pone en el plan.
yo tengo que pedirle a la gente que desconfíe. ¿Cómo vamos a construir un país así? ¿Cómo vamos a ser claro. mejores? Claro, si está permitido, ¿sí? Porque lo puedo hacer, entonces tengo que confiar y después sale lo contrario, claro. Sí. Pero es que es como lógico, si la autoridad lo permite, si yo dijera a partir de ahora todos los autos pueden cruzar los semáforos luz roja, Claro. y se empiezan a producir accidentes de tránsito y la gente se sorprende y diríamos, oye, qué irresponsable la gente que pasa con roja, Pero está o diríamos, permitido. ¿saben qué? La medida es mala, cambiémosla, ¿te fijas? Claro. Yo creo que ahí hay que repensar el plan, es urgente cambiarlo. El plan, así como está diseñado, no cumple los objetivos sanitarios y lamentablemente genera dolor y sufrimiento para la ciudadanía. De todas maneras, doctor, ¿qué es lo que usted cree que se nos viene para las próximas semanas? Obviamente es tomar por parte de uno la responsabilidad y por parte de la autoridad de hacer caso urgente a lo que usted nos menciona, pero ¿qué podría pasar ahí en esta fase 2 en la que estamos un montón de comunas de la región metropolitana, por ejemplo, también otras comunas a lo largo del país? ¿Se debería hacer algunas aclaraciones? Mira, yo creo que es crucial que el gobierno actúe y actúe rápido, porque incluso actuando rápido a partir de ahora ya estamos llegando tarde. Tenemos hoy día 4.229 personas hospitalizadas en camas críticas, Sí. que representa un 95% de ocupación en el país, pero de eso, más de 3.000 son por COVID. El número de 3.000 lo habíamos bajado y volvimos a superarlo, lo habíamos bajado a finales de abril, primera semana de mayo. Eso, créanme, nosotros éramos los más contentos con las cifras yendo a la baja, porque nosotros como trabajadores de la salud lo que queremos es que los hospitales no se vean sobrecargados y que la ciudadanía, nuestros pacientes, no sufran. Por supuesto. Nosotros hicimos un juramento hipocrático que lo que busca es ayudar a la gente en la prevención de las enfermedades, en el tratamiento cuando se presentan, y por lo tanto nosotros no ganamos nada y lo que menos queremos es ver hospitales abarrotados de gente por COVID, personas sufriendo por la enfermedad, familias llorando la pérdida de sus seres queridos. Es una situación impresionante ver un paciente con COVID en la UCI, es desgarrador, y eso no se lo quisiéramos, no quisiéramos que le ocurra a ningún ciudadano más. Sin embargo, da la impresión que se está produciendo una tendencia a un nuevo aumento de casos, y lamentablemente las medidas que aumentan la movilidad tienden a producir más aglomeración, y la aglomeración es un factor determinante de mayor riesgo de contagio, y esto ocurre además en un escenario donde la comunicación de riesgo, lamentablemente, se ha producido una especie de espada de dos caras, donde por un lado la vacunación ha sido tan exitosa que mucha gente está contenta y lo reconocemos, tremendo esfuerzo vacunando a 1 de cada 2 chilenos en este momento. Claro. Pero el problema es que se ha tendido a pensar erróneamente, y este permiso de movilidad reafirma ese error de concepto, que las personas que están vacunadas están absolutamente protegidas de contagiarse o contagiar. Definitivamente. Y eso no es así. Ignacio, queremos agradecer por tu contacto. Estamos cortos de tiempo, ya tenemos que ir cerrando el telefónico. Podríamos estar hasta mañana, la verdad, porque Muy hay interesante. muchas cosas que desgranar, pero de Vamos a todas quedar en maneras, contacto. una tremenda ayuda. Gracias por el contacto de esta tarde. Que esté muy bien. Chao, doctor, muchas gracias. Tastes like strawberries on a summer evening.